Bienvenidos a esta rueda de prensa con el señor Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y Yoyo Ferris, directora de la Fundación Olímpica para los Refugiados, en representación de la Fundación Olímpica para los Refugiados y del Equipo Olímpico de Refugiados, Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Antes de dar paso al turno de preguntas, me gustaría preguntarle al señor Bach qué ha supuesto para la Fundación y para el equipo olímpico de refugiados la concesión de este galardón. Buenas tardes y muchas gracias por su recepción si amable aquí en Asturias. Cuando nos llegó la noticia de este premio Princesa de Asturias, fue una sorpresa, fue un honor y realmente nos sentimos muy felices porque este premio tiene muchísimo prestigio en el mundo hispanohablante y más allá. Así que incluso celebramos una fiesta en mi despacho cuando nos llegó la noticia y teníamos muchísima ilusión con la ceremonia de aquí. Muchas gracias. Señor Bach, vamos a dar paso al turno de preguntas. Como siempre, si desean formular una cuestión, deben levantar la mano, se les pasará el micrófono e indiquen, por favor, su nombre y al medio al que representan. Indiquen en este caso también si la pregunta va formulada al señor Bach o a la señora Ferris. Muchas gracias. Primera pregunta. Sí, buenas tardes para el presidente Bach. Carmen Menéndez, de la agencia EFE. En la actualidad, debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los deportistas de este país están excluidos de las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de París. ¿Podrán participar finalmente en ellos? Y quería preguntarle también, una segunda cuestión, es si se contempla que en París 2024 el equipo olímpico de refugiados pudiera incluir a deportistas ucranianos o rusos refugiados en otros países en vistas de la situación. Muchas gracias. First of all, it is important to make the difference. Conviene distinguir. Los atletas de Rusia y Bielorrusia no pueden participar hoy en día en las competiciones internacionales porque el Comité Olímpico tomó medidas protectoras y tuvimos que tomar estas medidas porque, a diferencia de la reacción de los gobiernos ante otras guerras que hay en este mundo, demasiadas, pues en este caso los gobiernos empezaron decidiendo por sí mismos quién podía participar en qué competiciones internacionales y quién no podía hacerlo. Y esta es una situación singular. Esta reacción ante una guerra es realmente la primera vez, cuando con la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, o la guerra de Yemen, o la guerra de Afganistán, o la guerra de Siria, o las otras guerras que son demasiadas, y debido a esta reacción de los gobiernos tuvimos que tomar estas medidas de protección para poder garantizar la integridad de las competiciones internacionales porque han de ser justas y esto significa que las autoridades deportivas tienen que poder decidir quién está clasificado para poder participar en una competición. Y este enfoque, este planteamiento de los gobiernos nos coloca ante un dilema que no podemos resolver porque nuestra misión como organización del deporte y como Comité Olímpico Internacional, nuestra misión es que todos los atletas del mundo se puedan reunir, incluso cuando sus países están en guerra o tienen un conflicto. Incluso más precisamente por ello,
para mostrar que las competiciones deportivas son pacíficas, los Juegos Olímpicos son pacíficos, ahí todo el mundo acepta las mismas reglas. Pero debido a esta intervención de los gobiernos, pues ahora no podemos cumplir con nuestra misión. Y por lo tanto, tenemos que seguir con nuestros esfuerzos y espero que en un futuro podremos unir al mundo a través del deporte y a través de unas competiciones pacíficas. Y para que quede claro, esto es muy diferente de las sanciones que se han tomado, sanciones contra aquellos que son responsables de esta guerra. Y estas sanciones, pues nosotros dijimos ninguna competición internacional se va a celebrar en Rusia, ninguna identificación rusa, ningún himno, ninguna bandera, ningunos colores rusos se pueden mostrar en las competiciones deportivas y por eso, por primera vez, decidimos retirar del orden olímpico al presidente Putin y a Chernyshenko, el viceprimer ministro. Estas son las sanciones que se han tomado en contra de los responsables de la guerra, pero los atletas no deben castigarse por acciones de sus gobiernos, sino están activamente apoyando a sus gobiernos. Y ese es el dilema al que estamos enfrentados. Las sanciones tienen que mantenerse firmemente, sobre todo después de los recientes acontecimientos, la anexión de parte de Ucrania y también en cuanto a estas medidas protectoras, nosotros tenemos que seguir de cerca la situación y tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder proteger a estos atletas y también proteger los valores de nuestras competiciones internacionales. Hola, Noé Menéndez de La Nueva España para el señor Bach. Ahora mismo en España está habiendo bastante polémica por una deportista que está haciendo su paso de mujer a hombre y está compitiendo con chicas todavía y muestra demasiada superioridad. Desde el COI, por ejemplo, para los Juegos de París, ¿qué tenéis planteado hacer en este tipo de situaciones? Muchas gracias. No puedo comentar este caso concreto porque desconozco los detalles de esta cuestión tan compleja. Pero el planteamiento en general del Comité Olímpico es muy claro. Todo el mundo, sin discriminación alguna, tiene que tener acceso al deporte. En el deporte todo el mundo es muy bienvenido. Tratándose de las competiciones, las organizaciones deportivas tienen que velar por una competición justa y, por lo tanto, tiene que haber reglas que garanticen esta equidad, esta justicia, y estas reglas pueden ser diferentes entre los diferentes deportes y las disciplinas deportivas. Hay competiciones en las que los atletas, varones y mujeres, compiten unos contra otros, por ejemplo, en equitación o en vela, y ahí no es necesario ningún reglamento en este sentido, en estas disciplinas o estos deportes. Pero luego hay diferencias entre los deportes. Puede haber una diferencia muy clara entre el patinaje artístico o, por ejemplo, el salto
de esquí o levantamiento de pesas, y ahí vemos una diferencia también en el atletismo, en la media distancia o en otras carreras, y ahí las federaciones internacionales reciben un asesoramiento muy claro antes de tener reglamentos para estas competiciones, pues consultan a todo el mundo, consultan a las atletas mujeres, también las atletas transgénero, también con expertos en derechos humanos, consultan con expertos en el deporte, con expertos médicos, con expertos éticos también, y eso es lo que hemos hecho antes de emitir recomendaciones. Y luego, en base a estas dictámenes científicos, pues ya emiten unos reglamentos para su deporte y su disciplina para garantizar una competición justa para todos. Siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta es para Ferris. Siempre que hay un conflicto, bueno, hablando de refugiados, siempre que hay un conflicto de grandes magnitudes, los mandatarios de los países siempre dicen que van a acoger a X número de personas para ayudarles, todo eso, pero luego las cuotas siempre se incumplen, siempre son mucho más pequeñas. Ahora que tenéis la oportunidad, en realidad la pregunta es para ellos, para los refugiados, ¿qué les dirían ahora que tienen la oportunidad a esos mandatarios que las incumplen? Gracias por esta pregunta. Como ha dicho, todos los días hay conflictos. En los últimos 20 meses, 32 crisis ha tenido que enfrentar ACNUR. Nosotros, a través del deporte, decimos, y el señor Bach lo ha dicho, todo el mundo pertenece en el deporte. Nosotros no podemos comprometer en cuanto al futuro de las personas, pero lo que podemos decir es que hay muchas oportunidades para formar parte de la comunidad olímpica y ahí pueden pertenecer a esa comunidad. En el caso del equipo de refugiados, tenemos excelentes resultados. Algunos de los atletas se han podido instalar en países terceros, pero es una parte muy pequeña de todos los desplazados. Cuando cientos de millones de personas han tenido que huir de sus países, de sus casas, nadie quiere escoger esto y a lo mejor se reasienta el 1% apenas.